Buenos días, hermanos, muy bienvenidos en esta mañana de nuevo a nuestras reuniones online, y es un placer y es un privilegio estar ante vosotros aquí en esta mañana. Muy bienvenidos, iglesia, muy bienvenida iglesia en Santa Perpetua, muy bienvenida iglesia en Barcelona, y muy bienvenidos todos aquellos que nos escucháis tal vez por primera vez. Estamos aquí para serviros, estáis ahí escuchándonos para estar aquí con nosotros en línea, y lo que queremos hacer en esta mañana es alabar y bendecir el nombre de Dios, darle a nuestro Dios, a ese Dios que vino a nuestras vidas para salvarnos, para transformarnos, toda la gloria y toda la honra que nuestro Señor se merece. Y la verdad es que hoy es el día que vamos a celebrar la mesa del Señor, es decir, lo que Israel celebraba como la Pascua, y que Jesús nos dijo que siguiéramos haciéndolo en memoria de Él. Él era ese Cordero Pascual que vino a ser sacrificado en rescate, en propiciación, como se hacía por los pecados del pueblo de Israel, por la libertad del pueblo de Israel. Y la verdad es que nosotros hemos sido liberados gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, vamos a alabar a Dios. La verdad es que muchas veces podemos mirar estas reuniones online como si fuera un espectáculo, como si fuera unas noticias, como si fuera, yo que sé, cualquier serie que podamos empezar a ver, pero esto no tiene que ser ningún espectáculo. Estamos aquí para alabar a Dios, para cantarle cánticos de alabanza, y sobre todo para escuchar la palabra y que la palabra hable a nuestras vidas. Hermanos, participemos de los cánticos, participemos a la hora de tomar el pan y el vino, y participemos también de poder escuchar la palabra de Dios, porque no hay mejor lugar. No sé, yo tengo una musiquita puesta de fondo ahora, no sé si la estáis escuchando, pero que dice que no hay lugar mejor, no hay lugar más grande que estar a los pies de Jesús. Y en esta mañana venimos, hijos de Dios, para estar a los pies de nuestro Señor, para alabarle, para bendecirle, y vamos a presentar nuestra reunión para que Él la dirija. Señor, te damos gracias en esta mañana, y queremos ponernos delante de tu presencia para que nuevamente tú seas alabado, glorificado, Señor, y nos queremos postrar a tus pies, Señor, para adorarte y bendecirte, Señor, para darte el honor y la gloria que tú te mereces. Señor, dirige todo lo que hagamos, dirige los cánticos, dirige la presentación a la hora de tomar el pan y el vino, Señor, y dirige también tu palabra, Padre. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y ahora vamos a escuchar cánticos de alabanza y adoración, y vamos a meternos en ello y a participar. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.
Buenos días, hermanos. En este domingo primero de este mes de febrero vamos a tener esa bendición de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él estaba pensando, Él estaba viendo a cada uno de nosotros y nos estaba y en ese momento Él moría por ti, por mí, por todos. Vamos a celebrar. Venimos de unos cánticos, hemos podido cantar, hemos podido recibir. Y ahora, pues, ¿por qué no? Vamos a tener ese encuentro, esa celebración con el pan y el vino. Y vamos a leer en la palabra del Señor, en Primera de Corintios, capítulo 11, como ya sabéis, versículo 23, que dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y como hijos de Dios, como creyentes, vamos a orar y vamos a hacer un pensamiento interno, una retrospección de cómo nos ha ido la vida en esta semana y cómo hemos podido ponernos delante del Señor día a día y así podemos ver cómo estamos para poderle, si no hemos hecho alguna cosa bien, pues pedirle perdón. Vamos a orar por este pan. Señor Jesús, te damos gracias por este momento y te pedimos, Señor, que tú bendigas este pan que simboliza tu muerte en la cruz del Calvario, y te damos gracias porque, Señor, tú eres grande. Bendice este pan, símbolo de tu cuerpo, Señor. Así pues, también leemos: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en mi nombre, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a dar gracias también por la copa. Señor y Padre, te damos muchas gracias por esta copa, Señor. Te pedimos que tú bendigas este vino y que sea para tu gloria y para tu honra. Señor, bendice tu copa. Señor, te damos muchas gracias, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Gracias, Señor, porque tenemos parte contigo, porque tú nos has salvado y porque tú moriste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, regocijémonos, Señor. Gracias porque nos podemos regocijar. Te alabamos. Gracias por todo. En esta mañana es grande nuestro gozo, Señor. Amén. Amén, hermanos. Pues nos hemos gozado en esta mañana celebrando la Santa Cena de nuestro Señor Jesús. Y ahora, pues, cómo no puede faltar la palabra del Señor y pues vamos a, Dios mediante, escuchar ahora la palabra del Señor por el pastor de la iglesia, Ramón Frizac. Que el Señor os bendiga. Bien, hermanos, vamos a seguir adelante en esta mañana. Muchas gracias, Jordi, por habernos llevado a la mesa del Señor, por habernos hecho recordar lo que nuestro Señor hizo por cada uno de nosotros. Qué privilegio tenemos, ¿no?, de recordar que ese pan y ese vino un día lo tomaremos con nuestro Señor Jesucristo allá en el reino de los cielos. Y es un privilegio que desde ahora ya estamos disfrutando y que disfrutaremos en la presencia de nuestro Rey y de nuestro Salvador. Gloria a Dios. Vamos a seguir adelante, como he dicho, pero antes vamos a orar también para presentar la palabra para que el Señor nos hable. Señor, venimos ante ti para que tú nos hables a todos, Señor,
para que tu palabra venga a nuestras vidas y haga esa obra perfecta en cada corazón, en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a escuchar y sobre todo a ser hacedores de tu palabra, Padre. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si, como casi siempre digo al empezar, si habéis visto el título que ponemos muchas veces en el Instagram o en el WhatsApp, sabréis en esta mañana de qué parábola vamos a hablar. La parábola del sembrador. La verdad es que una de esas frases que me encantan de toda esta parábola es la del sembrador salió a sembrar. Y para mí tal vez es una de las parábolas de las más hermosas del Nuevo Testamento. Y creo que es una parábola que tal vez hemos hablado de ella muchas veces, pero que recordarla de una forma sencilla y abierta para nosotros hace bien a nuestra vida, nos hace comprender la grandeza del sacrificio de Jesucristo, nos hace comprender que hemos sido buena tierra sin saberlo nosotros y la gracia de Dios nos ha tocado y nos ha salvado. Gloria a Dios, ¿verdad? Para todos aquellos que tal vez nos escuchéis por primera vez, yo no sé si sabréis lo que es una parábola y voy a intentarlo, decirlo y explicarlo de la manera más explícita y corta posible. Una parábola es una narración corta de la cual hay una enseñanza que es para el aprovechamiento de nuestra vida. Y la verdad, a lo mejor te puedes preguntar por qué Jesús hablaba con parábolas, por qué Jesús siempre hablaba con cosas que a veces son un poco rebuscadas, pero hay que meternos en ese tiempo, tenemos que volver casi 2000 años atrás, mezclarnos entre la gente de Israel, mezclarnos entre la gente de esa época, que por cierto no llevaban mascarilla como nosotros, y ver lo que Jesús hacía, y mezclándonos entre la gente de esa época. La verdad es que vamos a intentar entender por qué Jesús les hablaba con parábolas. Y la verdad es que Jesús utilizaba esto, narraciones cortas, breves, que todo el mundo podía comprender, porque muchas de ellas eran narraciones, cosas que habían pasado en la vida de cada día, que habían pasado en las personas de Israel, del pueblo de Israel, en las ciudades de Jerusalén, Betesda, etcétera, etcétera. Cosas que, como tú y yo, si Jesús estuviera en nuestros tiempos y nos hablara con una parábola en nuestros tiempos, emplearía a lo mejor muchas de las cosas que nosotros vemos cada día en nuestras vidas. Nos hablaría de la televisión, nos hablaría de lo que pasa en la radio, de los trabajos que desempeñamos, de muchas cosas prácticas que vemos y entendemos para sacar una enseñanza, sobre todo espiritual, que bendiga nuestras vidas. La verdad es que nosotros cuando creemos en Jesús y empezamos a andar en los caminos de Dios y vamos a la iglesia y nos relacionamos con nuestros hermanos, empezamos a leer, y sobre todo cuando empezamos a leer la Biblia, empezamos a hablar de una manera que muchas veces la gente que está a nuestro alrededor no nos entiende. La verdad es que yo recuerdo hace muchos años atrás, un hermano trabajaba conmigo y yo lo esperé tomando un café y recuerdo que como buen creyente, cuando me vio, yo estaba al final de la barra y me dijo: hermano Ramón, el Señor te bendiga. Y todos al final como si fuera un bicho raro. Pero nosotros entendemos, ¿verdad? Los que somos hijos de Dios entendemos lo que este hombre estaba haciendo. Me estaba bendiciendo, me estaba diciendo que el Señor me bendiga, y no hay mayor privilegio que el podernos decir unos a otros que el Señor nos bendiga, ¿verdad? Pero es un hablar muy nuestro. Si él no hubiese sido un creyente como yo, o ninguno de los dos hubiésemos sido creyentes, yo creo que aunque se había alegrado de verme, me hubiese dicho: ¿qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? ¿No? Me hubiese dado un saludito así, o simplemente, según su temperamento, con mucha discreción, me hubiese dado una palmada en la espalda y hubiese dicho: Ramón, ya estoy aquí, ¿no? Y la verdad, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros empleamos un argot que muchas veces la gente que está a nuestro alrededor no nos entiende.
Podemos decir Dios te bendiga, como dijo este hermano nuestro. Podemos decir Maranata, o podemos decir gloria a Dios, o gracias a Dios, no sé, expresiones que tal vez son muy nuestras, pero que la gente no la entiende. Pero esto Jesús no lo hacía. Hablaba de la manera en la que ellos podían entenderle. Y aún así, fíjate bien lo que te digo, muchas veces no entendían. Es increíble, ¿verdad? La verdad es que en esta parábola que vamos a leer, Jesús habló de algo que todos pudieran entender. Ese era el trabajo más habitual en cualquier nación. Los trabajos más habituales en cualquier nación antigua eran la agricultura, la ganadería y el hacer cosas con la madera, carpinteros. Era lo más natural. Y Jesús empezó a hablar a estos hombres que estaban con él, a esta multitud que le acompañaba, junto con los discípulos que allí estaban, utilizando algo muy común, la agricultura. Todo el mundo que estaba ahí había visto alguna vez cómo se sembraba, ya que era algo de cada día, y lo utilizó para compararlo con las cosas espirituales, para que ellos lo pudieran entender y lo pudieran comprender. En este capítulo del libro de Marcos que vamos a leer, hay un conjunto de parábolas muy hermosas que están entrelazadas unas y otras. Está la parábola del sembrador, está la parábola de la semilla que crece en secreto y está la parábola de la semilla de mostaza. Pero todo esto tiende a que el Evangelio es proclamado, a que sin saber cómo pasa o cómo ocurre, las semillas nacen y crecen, y al ver y no esperar algo, hay una gran cosecha. Gloria a Dios, porque la gracia de Dios y su misericordia siguen vigentes hoy en día. Y tú, amigo que me escuchas, si no eres un hijo de Dios, hay una invitación de parte de Dios a través de toda esta exposición para que vengas a sus pies, para que puedas ser un hijo de Dios. No una criatura, sino un hijo de Dios. Y más en estos tiempos difíciles, que todavía todo está más complicado. Si estaba antes complicado con una crisis que teníamos y la cual no habíamos dejado, se nos complicó con el COVID. Y todo sigue complicándose más y más. Pero hay una solución para que tengas paz, para que vivas en tranquilidad, para que sepas que tu futuro está asegurado. Y es venir a Jesús, es venir a Dios. Vamos a la lectura de esta mañana, vamos al libro de Marcos, al capítulo 4, vamos a leer los versículos del 1 al 9, Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 9, empleo la Biblia textual porque generalmente utilizo muchas veces generalmente la Reina Valera del 90, la versión del 90, pero generalmente cuando veo que se puede entender mucho mejor un texto, o utilizo la traducción de la Biblia textual. Y yo creo que lo vamos a entender mucho, mucho mejor en esta mañana. Empezamos a leer. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reúne ante él una multitud tan grande que tuvo que subir y sentarse en una barca en el mar, y toda la multitud estaba en tierra, cara al mar, y les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y en sus enseñanzas le decía: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y por no tener profundidad de tierra brotó enseguida, pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron, y no dio fruto. Pero otras cayeron en buena tierra, y daban fruto, crecía y se desarrollaba, y producía una a 30, otra a 60, y otra a 100 por uno. Y acabamos con el versículo 9 diciendo: entonces
les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Gloria a Dios. Amén. Increíble, ¿verdad? Qué pasaje del Nuevo Testamento más maravilloso. Y lo primero que aquí Jesús nos destaca es oíd. Es un llamado a la atención de las personas. Es un llamado que te dice: estate atento a lo que vas a escuchar ahora. Estate atento a lo que te voy a decir. Que tu mente no divague, que tu mente no esté pensando en un partido de fútbol, que tu mente no esté en cómo se tiene que hacer la comida, que tu mente esté ahora aquí presente. Que la dejes aparte, que dejes todo lo que muchas veces te preocupa, que dejes todo lo que está angustiándote y me escuches atentamente. Caray, qué llamado de Jesús, ¿no? Y lo que nos dice es que había una gran multitud que estaba enfrente a Jesús y Jesús estaba en una barca. Y Él les iba a enseñar a través de una ilustración, a través de una parábola, una enseñanza con una verdad y un propósito espiritual. Jesús quería decirles: es importante lo que os voy a decir. Piensen en quién es el sembrador. Piensen en qué es la semilla y piensen en lo que es la tierra. Y la verdad, yo no sé si cuando has leído esta parábola, que seguro la habrás leído un montón de veces, no te ha llamado nunca la atención que cuando sale a sembrar, tira la semilla y cae en 4 tipos de terrenos. Y si te acuerdas de los terrenos que hemos leído, es que uno cae junto al camino, otra entre pedregales, otra entre espinas y otra en buena tierra. Y la verdad es que, si yo lo analizo hoy en día, a mí me parece un tanto absurdo lo que Jesús está diciendo. Con perdón, no es nada absurdo, pero claro, para que yo lo pueda entender me tengo que meter en el tiempo de Jesús. Por eso os dije que nos teníamos que meter en el tiempo de Jesús, entre esa multitud que estaba escuchando, en ver cómo trabajaban, en ver cómo se movían, cómo hacían las cosas, para poder entender lo que Jesús quería decirles. Porque claro, estas palabras las está diciendo Jesús a sus contemporáneos, pero al mismo tiempo estas palabras siguen siendo vivas y eficaces y hablan a lo más profundo de tu corazón y de mi corazón para traer salud, para traer salvación, para traer paz, para traer sabiduría y bendición. Y yo siempre me he imaginado a este sembrador que salía con su gaveta o con su cubeta llena de semillas y que iba tirando y que las iba tirando así, al voleo, ¿no?, que se suele decir, y que tal vez por un error de fuerza o de ajuste por donde él andaba, unas caen junto pues a una carretera, allí perdidas. Algunas caen a lo mejor junto a unas malas hierbas que están justo en el límite de su campo, y otras caen a lo mejor entre unas piedras que estaban ahí apartadas. Yo siempre tenía algo así dentro de mi mente. Pero ¿qué es lo que pasa con este sembrador? Es que no ve la fuerza de su brazo al tirar las semillas. Es que no ve dónde las está tirando, que caen junto en un camino, junto a pedregales, junto a espinos. Pero es que en el tiempo de Jesús, la siembra era un tanto distinta a la que nosotros entendemos hoy que es una siembra, a la que hemos estudiado tal vez cuando íbamos al colegio, al instituto, a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. En los tiempos de Jesús, la siembra era un tanto distinta, sobre todo en secano. Se solía hacer lo que se llama, lo primero de todo es la siembra. Es todo lo contrario a lo que nosotros hacemos hoy en día. Hoy en día lo que nosotros hacemos es primero arar y después hacer la siembra. Pero en ese tiempo, lo primero que se solía hacer era la siembra. Y la verdad es que muchas veces en los campos donde se hacía la siembra, habían los caminos adyacentes por los cuales
si iba a su casa, a la casa del sembrador, o caminos en los que se iba a algún otro sitio. Pero estaban dentro de lo que era el terreno de la siembra. La verdad es que en esos terrenos muchas veces había pedregales, ya que al no arar no se habían podido quitar las piedras que molestaban al crecimiento de las plantas. A los lados o por el terreno donde se sembraba estaban los caminos habituales por donde el sembrador y su familia solían andar. Había muchas veces malas hierbas, espinos, que crecían porque el viento llevaba las semillas de otros terrenos hacia su campo. Ya os digo, era diferente, no araban, sino que primero tiraban la semilla. Y es por eso que suele pasar esto que estamos leyendo. Y esta es la sorpresa que muchos agricultores se encontraban. Pero esto lo entendían todos aquellos que estaban escuchando. Tal vez nosotros, nuestra imaginación pensaba como yo, o no le he dado importancia a todas estas cosas, pero era la práctica del día a día, por decirlo así, entre los agricultores en el tiempo de Jesús. Era lo más común. Y la verdad es que yo creo que Jesús lo que quería hacer es que las mentes de las personas que estaban escuchando a Jesús se imaginaran a esos agricultores o a ellos mismos lanzando la semilla, experimentando lo que era ver cómo crecen plantas plantadas por ti entre piedras y se secan, o ver cómo vienen pájaros y se comen tu semilla, o ver cómo empieza a crecer una plantita tuya que has plantado y se ahoga. Era algo que sabían. Y ahora Jesús quería hacer que ellos entendieran que eso tiene una aplicación espiritual. Y antes de analizar, tal vez y meternos en ver estos terrenos, tenemos que saber que la semilla está hablando de lo que es la palabra de Dios. Que el sembrador es aquel que predica la palabra. En este momento era Jesús, ese sembrador que estaba lanzando la semilla, la preciosa semilla, para que pudiera caer en buena tierra y crecer y dar su fruto. 3 terrenos en los cuales la semilla no agarra, pero uno en el que sí agarra. Y también nos habla a ti y a mí, que somos hijos de Dios, de que tenemos que hablar la palabra de Dios de una manera sencilla, de una manera práctica, de una manera clara, para que la gente nos pueda entender. Qué bueno es si podemos poner ejemplos de la vida práctica, como hacía Jesús, para que aún entiendan más lo que es el Evangelio, lo que son esas buenas nuevas que están diciendo: ven a Dios, ven a Jesucristo, para que verdaderamente tu vida pueda tener un sentido. A veces, incluso nosotros cuando leemos este pasaje podemos creer que la culpa es de este sembrador que sale y que no supo tirar bien la semilla. No, la culpa no es del sembrador. Y a veces también nosotros hablamos del Señor, tiramos la semilla y nos sentimos muchas veces frustrados porque esa semilla que tiramos o lanzamos no crece. Pero es que no te frustres, hijo de Dios. No te vengas abajo. Estás haciendo muy bien. Estás haciendo lo que Cristo nos dijo que hiciéramos. Predicar su palabra, predicar esas buenas nuevas de salvación, tirar esa semilla. No es culpa nuestra si no crece. Fíjate, de 4 terrenos o de 4 sitios en donde la semilla cae, solo en uno crece, y es porque era buena tierra. Sigue lanzando la preciosa semilla, porque a su tiempo, a lo mejor puede que no lo veas o sí lo veas, verás cómo crece y trae esa planta su fruto. Y en ello te alegrarás y darás gracias a Dios por ser un sembrador, un buen sembrador.
Vamos a analizar ahora esta palabra. La primera semilla que es lanzada cae junto al camino. Y nos está hablando de un tipo de persona que sabe escuchar, que sabe ver, pero que su corazón es duro, como el suelo donde cae esa semilla. Prevalece su inteligencia, prevalece su intelecto, su sabiduría humana, antes de tener un corazón sencillo. Y la verdad que en sus pensamientos es más fácil creer en teorías humanas no demostradas, antes que en lo que Dios nos dice revelado en su palabra, en la Biblia. Es más fácil para ellos no creer en Dios, para vivir una vida práctica para ellos, una vida sencilla, que es hacer lo que me da la gana. No quiero creer en Dios, porque si creyera en Dios, ello me obligaría a hacer una serie de cosas que me cuestarían mucho, me daría mucho esfuerzo, y no quiero creer en Dios hoy. Mañana a lo mejor, pero hoy no. Pero escucha su vano razonamiento, las voces del mundo, y son seducidos por el enemigo. ¿Sí? Qué cosa tan desagradable, ¿verdad? Es tirada la semilla y vienen los pájaros y se la comen. Esos pájaros están representando esas fuerzas espirituales de maldad que no vemos, que están a nuestro alrededor. Son agentes del enemigo, de Satanás, o el mismo Satanás. Eso lo leemos y encontramos en el versículo 15, que emplea toda clase de artimañas, sutilezas, sensualidad, dinero, posición. Todo eso viene y se lleva esa semilla, porque todavía no ha llegado ni a germinar, ni a ahondar en la tierra. Otra semilla, nos dice la palabra, que cae entre pedregales. Y sabes, una semilla puede brotar en casi cualquier tipo de terreno. Y esta, al caer entre pedregales es decir, es un terreno que tiene muchas piedras, por lo cual las raíces no se pueden desarrollar, tropiezan con las piedras, y entonces al tropezar con una piedra se detiene, no puede profundizar, y la planta se asfixia, se muere. Y la verdad es que en ese terreno hay tantas piedras, es decir, tantas dificultades que a veces vienen a nuestra vida para creer, para no profundizar en la palabra de Dios, para no poder experimentar la palabra de Dios en nuestras vidas. Nuestras raíces se quedan paradas, no profundizan, porque siempre hay algo que hacer, porque siempre hay tiempo para otras cosas, pero nunca para las cosas de Dios. Y cuando sale ese sol abrasador, nos dice la palabra que la planta se seca. Y sabes, es aquella persona que, oyendo la palabra de Dios, emocionado por escucharla, muchas veces la recibe con alegría en su vida, pero ante la presión de la sociedad, ante la presión de las personas, ante la presión religiosa muchas veces, ante la presión emocional de una familia, de amigos, compañeros, entristecido, abandona el Evangelio. Esto nos habla de lo emocional de la persona que escucha. Y yo creo que muchas veces hemos visto personas así en nuestras iglesias, ¿verdad? Tocadas, incluso sanadas. Incluso hacen una profesión de fe, pero ante la dificultad, ante la prueba, ante la presión, abandonan el buen camino a seguir. Caray, se olvidan de aquello que han oído,
y que tal vez han empezado a experimentar, pero que al venir la presión ante ellos caen abandonando lo más importante, abandonando la palabra de Dios. No tienen convicciones profundas ni sinceras. Por eso, al encontrarse frente a la oposición o incluso a la persecución, se vuelven al mundo. Si tú eres una persona que te ha pasado esto, porque hemos visto en nuestras iglesias personas así, que han sentido un toque de Dios, se han emocionado, han llorado, incluso se han bautizado, llegan ante sus familiares, les comparten, mira, he sentido a Dios en mi vida, me he bautizado, y tal vez la presión familiar les dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Esto es una secta. Te están de una manera manipulando. Y la persona dice, no puede ser. Yo he sentido algo tremendo en mi vida. Pero la familia sigue presionando. Los amigos siguen presionando. Y llega el momento que ante la presión ceden a seguir a Cristo. Espero que este no sea tu caso. Y si es tu caso y me escuchas, vuélvete a Dios corriendo. Porque mira, tu familia pasará, los años pasarán y llegará el día que tengas que estar ante el tribunal de Dios. Y si te has decidido por otras cosas, ¿cuál será tu destino? Hombre, mujer que me escuchas, que has empezado a desgustar las cosas de Dios, vuélvete a Dios con todo tu corazón, pide perdón, arrepiéntete y ven a los pies de tu Señor Jesucristo. Fíjate, otra semilla cae entre espinas y esta semilla también brota y empieza a crecer, pero al crecer entre los espinos nos dice que estos ahogan el que pueda desarrollarse como tal. Tal vez este terreno pudiera estar limpio, tal vez pudiera ser que estos espinos crecieran junto a la planta. Tal vez pudieran haber estado en un lado del terreno y por casualidad caer ahí la semilla y al crecer junto a ellos o al crecer entre ellos, los espinos asfixiaran a esta planta. El resultado es que crecen, que la planta crece, pero los espinos ahogan la planta. Y yo creo que aquí Jesús también nos enseña algo muy importante. Porque hay muchas cosas a lo largo de nuestra vida que surgen, que quieren desplazar a Dios de nuestras vidas. El mundo, sus placeres, la ambición, los afanes que hay en la vida, la codicia, el dinero, las cosas terrenales que a todos nos gustan, el entretenimiento, el placer, son cosas que nos gustan y ahora más que nunca, que muchas veces que hemos tenido que estar confinados, ¿verdad? ¿Y qué hacer en casa? Todo el día con mi mujer, todo el día con mis hijos. Esto es un poco difícil. Pero ¿sabes una cosa? Es un privilegio enorme que Dios nos ha dado, que Dios te ha dado, que Dios me ha dado. El poder estar en casa con tu mujer, con tus hijos, el poder conocerlos. Porque ¿sabes una cosa? Este mundo nos da el no conocer a las personas que amamos. Si conociéramos más a las personas que amamos, todo nos sería mucho más fácil, ¿verdad? Y ahora más que nunca el mundo sigue hablándonos de que tenemos que ser los mejores, los más grandes, de que tenemos que tener dinero, que tenemos que tener un amor
que tenemos que tener placer, que necesitamos nuestro espacio en el cual estar entretenidos con nuestras cosas. Y esto el mundo te lo da. Lo da a los más ricos y los da a los más pobres. Y seguimos yendo de un sitio para otro sin echar raíces muchas veces, sin profundizar, sin encontrar la felicidad. ¿Sabes? Porque no encontramos satisfacción en las cosas de este mundo. Son satisfacciones momentáneas, mientras lo que Dios hace es algo tremendo en nuestras vidas. Nos da una satisfacción total, porque en medio del sufrimiento, en medio del dolor, del quebranto, podemos tener paz y vivir confiados en Dios. Y esto es algo increíble, que el mundo, que un gobierno, que nuestra sociedad no nos lo puede dar. Es un privilegio enorme. La ambición no es mala. Mala se convierte cuando desplaza a Dios de nuestras vidas, cuando incluso nuestros seres queridos son desplazados por la ambición materialista que nos ciega muchas veces y sobre todo nos ciega ante las cosas de Dios. Y seguimos muchas veces poniendo este ejemplo, ¿verdad? Aquel joven rico que fue para Jesús, muy orgulloso él, diciéndole a Jesús: mira, yo he cumplido todos los mandamientos. ¿Qué más tengo que hacer, Jesús, para ser salvo? Tal vez pensaría que Jesús le iba a decir: muy bien, has obrado muy bien, has obrado con rectitud, te has esforzado. Pero Jesús sabía lo que había en el fondo de su corazón. Y Jesús le dice: solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y nos dice la palabra que entristecido se marchó. Caray, el afán, las riquezas ahogaron a este joven antes que poder seguir a Jesús. Y fíjate, hay otra semilla, la cuarta de las semillas, la que cae en buena tierra. Hemos examinado 3 tipos de terrenos en la cual en uno ni siquiera llegó a brotar, en los otros 2 sí brotó, pero no llegaron a desarrollarse de una manera total. Y ahora es cuando la semilla cae y se desarrolla de esa manera total, porque crece y da fruto. Es decir, cuando escuchamos la palabra de Dios expuesta tal vez como en esta mañana, cuando incluso ni eso, tal vez cogimos una Biblia o un Nuevo Testamento y empezamos a leerlo, ¡guau!, y algo impactó en nuestras vidas, y aún sin entenderlo, comprendimos que éramos pecadores, que teníamos que pedir perdón a Dios y volvernos de nuestros malos caminos, de nuestras malas acciones, hacia Dios. Y Dios hizo algo tremendo que sanó nuestras vidas y al mismo tiempo las salvó. Y empezó a morar en nosotros lo que la palabra de Dios llama el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que está en nosotros da un fruto, ¿verdad? Del cual hemos hablado semanas anteriores. Y nosotros somos esas plantas, los que hemos creído en Jesús, los que hemos experimentado la salvación y la vida. Somos esa planta que da ese fruto. ¿Sabes una cosa? En las iglesias nuestras, muchas veces tú puedes pensar que están llenas de santurrones, que están llenas de personas que son muy así, ¿no? Pero quiero decirte una cosa, te estás equivocando. La iglesia está llena de pecadores. La iglesia, hay mala gente. Pero esta mala gente ha sido cambiada y transformada por el poder de Dios. Han sido transformados y perdonados sus pecados. Y la palabra de Dios nos dice que cuando tú te vas arrepentido a Dios, cuando pides perdón a Jesús, cuando pides a Jesús que entre en tu vida, que te limpie de tus pecados, Dios te hace una nueva criatura.
y tus pecados son olvidados y ya no vienen más delante de la persona de Dios. Y lo más maravilloso es que nuestros pecados pasados, los pecados de hoy y los pecados de un futuro han sido perdonados a través de Jesucristo. Qué maravilla, ¿verdad? Él dio su vida en una cruz por obediencia al Padre, por obediencia a ese Padre que lo envió para dar su vida por pecadores como tú y como yo. Sí, amigo que me escuchas, la iglesia está llena de pecadores, pero pecadores arrepentidos. Está llena de hombres y de mujeres imperfectos, pero arrepentidos, que intentan andar en la perfección y en el camino de Dios. Y te invito en esta mañana a que seas esa buena tierra. Te invito a ti, amigo que me escuchas, a que dejes que la palabra entre en lo más profundo de tu corazón, que esa semilla pueda tocar tu vida y pueda dar fruto, trayéndote paz, trayéndote consuelo, trayéndote amor, seguridad, estabilidad. Amigo que me escuchas, ven a Jesús. Y tú, mi hermano, que me estás escuchando, espero que no haya nada de estas cosas que puedan afectar a tu crecimiento, que estés creciendo en los caminos de Dios, que no haya afanes, que no haya entretenimientos, que no haya nada que estorbe tu crecimiento y mi crecimiento para traer ese fruto. Si hay algo que se interpone entre tu crecimiento, tienes que abandonarlo, porque tienes que dejar a un lado todo aquello que impida que tu vida crezca y dé fruto delante de Dios. Amigo que me escuchas, te sigo diciendo, ven a Jesús, Hijo de Dios, que tal vez has parado en ese crecimiento. Despiértate tú que duermes, para que la luz de Cristo alumbre tu vida. Vamos a acabar orando y te invito a que te unas a esta oración para que la gracia de Dios pueda bendecir tu vida. Señor, te damos gracias en esta mañana y queremos pedirte que tú hables a nuestra vida. Señor, si tú ves a alguien que no te conoce en esta mañana, tal vez alguien que estaba creciendo y ha empezado a ser tentado, a ser presionado, que lo ayudes en esta mañana para que esa semilla caiga en esa tierra buena y pueda crecer y dar fruto. Señor, salva, transforma a aquellos que están en esta mañana escuchando esta palabra. Señor, a nosotros tus hijos, ayúdanos a seguirte en obediencia. Ayúdanos a que nada nos ate, ni que nada enturbie nuestro caminar delante tuya, Señor. Ayúdanos, te lo suplicamos, porque nosotros no tenemos fuerza, pero en ti todo lo podemos, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Señor, salva, Señor, sana, Señor, bautiza, Señor, libera, Señor, bendice. Gracias te damos en esta mañana. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pues bien, finalizamos en esta mañana recordando que el martes está el estudio de las damas retransmitido en YouTube. También el miércoles y el viernes hay predicación de la palabra que traen nuestros hermanos y el jueves culto presencial aquí en la iglesia de Barcelona. Recordamos que dentro de un ratito, a las 12:30, está la escuela dominical
para aquellos más pequeños de nuestros hogares y también para nosotros, porque está también el espacio de Raquel y Pepón, que es un poquito divertido también, no nos reímos con ellos. Pues bien, muchas gracias por estar en esta mañana con nosotros y el Señor nos bendiga en esta semana.